Y vamos a continuar con la siguiente conferencia. Tenemos la suerte, el honor de contar con nosotros hoy con Agustín Paniker. No hace falta presentarlo, yo creo que es suficientemente conocido. Él es director de la editorial Kairos, ¿no? Seguramente la editorial en español que más trabaja en todos estos temas, ¿no? De ciencias contemplativas, meditación, etcétera. El libro anterior de Vicente Aya estaba en Kairos. Él mismo tiene un libro muy interesante sobre las culturas de la India, las religiones de la India, también en Kairos. Él es de los mayores expertos también en lengua hispana sobre el tema concreto de las religiones de la India, también de la cultura, pero de las religiones, de las tres religiones, el hinduismo, el budismo y el jainismo. Entonces, la petición que le habíamos hecho, que lo había hecho yo también personalmente, era que hablase de esto del jainismo. El jainismo es una religión no muy conocida, pero que tiene una gran influencia en la India, aunque sea minoritaria, pero culturalmente ha tenido una gran influencia. Todo el aspecto del vegetarianismo. Ya sabéis que la India es el país más vegetariano del mundo, ¿no? Donde hay más porcentaje de vegetarianos, y todo el tema de la no violencia influenció también en el propio budismo. El fundador del jainismo y Buda fueron contemporáneos, no llegaron a conocerse, parece ser, pero sí que estuvieron en el mismo periodo histórico, y hubo una influencia entre ambas religiones. Y, como digo, es una gran desconocida, y esta era un poco la petición, ¿no? El acercarnos la visión del jainismo, que muchas veces está distorsionada aquí en Occidente, y poder ver toda la profundidad que encierra. Entonces, muchas gracias. Agustín, cuando quieras. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos sigan online desde otra parte del planeta o a otro horario. En primer lugar, agradecerte, Javier, y a Manu, los organizadores de este tinglado, por invitarme. Mi mayor agradecimiento, y a todos vosotros, insisto, los que estáis aquí y los que estáis allá, pues mi agradecimiento. Yo no soy un maestro espiritual, lo digo de entrada. Mis charlas son más bien didácticas, históricas, introductorias, como ha dicho Javier. Yo soy especialista en tradiciones de la India y he escrito varios libros, y hoy, un poco según su petición, voy a hablar de una de esas tradiciones poco conocidas, una de las cristalizaciones de la religiosidad índica, el jainismo. A lo mejor algunos no habéis ni oído hablar, o otros de una forma muy tangencial. Aquellos más familiarizados con el budismo a lo mejor han oído hablar de que en la antigüedad habían tenido ciertos vínculos. Como es tan poco conocido el jainismo, o yo parto de ese presupuesto de que no lo conocéis mucho, voy a hacer una introducción general. Es una clase, un registro muy distinto a la maravillosa clase charla que nos ha dado Vicente antes, que me ha emocionado a mí y a la mayoría. Yo, lamentablemente, no sé si os podré emocionar de la misma manera, porque el jainismo es una religión dura, pero le voy a poner en la vía del haiku, que él proponía, la misma emoción, el mismo entusiasmo en intentar, bueno, pues dar una pequeña pincelada sobre esta tradición poco conocida. Insisto, no es una tradición muy amable, no es popular ni en la India, y fuera de la India muchísimo menos, pero en cambio es muy interesante, es muy coherente y es importantísima para el desarrollo de las otras tradiciones de la India. Yo, como soy editor, también lo ha dicho, y aquí me he traído alguna imagen, voy a hacer como Vicente, no me he traído el libro, pero sí me he traído una imagen. Voy a ir poniendo algunas imágenes, son meramente ilustrativas, para que no tengáis solo que escucharme a mí, podéis desviar la mirada. Escribí una monografía sobre esta religión. Quien quiera profundizar, bueno, pues ahí la tiene, son 600 páginas. Sí, es así. Y bueno, ahí se habla, como bien dice el subtítulo, como en español
no había nada y sigue sin haber nada. Quien quiera interesarse, sigue siendo el único libro en lengua castellana que aborda esta tradición. Pues hablo de historia, hablo de sociedad, hablo de la filosofía y de la práctica, que es la parte más larga. Bueno, vamos a hacer una pequeña... yo tengo una horita, me ha dicho Javier, y me gusta poner matices. Va a ser una charla bastante histórica, bastante, insisto, introductoria. Y de entrada quiero introducir un poco, destacar que es un sistema, el jainismo, religioso y filosófico indio, nacido en la India o índico, más o menos de unos 2.500 años de antigüedad, 2.500 años de historia registrada, quizás más. Claramente hunde sus raíces en la antigua India, en épocas muy antiguas, aunque solo tenemos constancia de esos 2.500 años. Y aunque hoy en día jainistas son solo el 0,4% de la población de la India, que es muy poco, claro que el 0,4 en India son 5 millones, o sea que tampoco es quizás todo relativo, pero a pesar de esa proporción no es ningún hecho marginal, para nada. Quien tenga esta idea, espero mostrar en la charla de hoy que es muy, y ha sido y sigue siendo una religión, una tradición muy influyente para la civilización índica y para las otras tradiciones. Voy a poner alguna otra imagen. Esa a veces asusta un poco porque sale un símbolo ahí que aquí enseguida levanta rechazo, pero aunque en las tradiciones de la India, la svástica me refiero, obviamente, es un símbolo auspicioso, benevolente. En el caso del jainismo significa muchas cosas, entre ellas los 4 tipos de nacimientos que pueden darse. No vamos. Este lo adoptó la tradición jaina o jainista en los años 70, 1970, como emblema, como símbolo de su tradición. Y todo tiene la estructura del cosmos tradicional, las 3 joyas, que son los 3 puntos, arriba la media luna con el espíritu liberado, la svástica con los 4 tipos de nacimientos, y la mano, y está escrito en la rueda, en el chakra. Ya veis que hay muchos símbolos compartidos con otras tradiciones. Ahí está escrita una palabra cardinal para esta tradición, ahimsa, que solemos traducir por no violencia. El jainismo es la religión de la no violencia, insisto, clave en la construcción de la civilización de la India, en constante diálogo, interacción con las otras religiones, con las otras filosofías brahmánicas que constituirán la espina dorsal de eso que luego hemos llamado hinduismo o el budismo, con quien compartes la religión hermana, claramente. Son los primeros, lo hablaré, pero ya hago un poco de spoiler, son los primeros en proponer el monaquismo, la renuncia y convertirse en monjes y monjas. Los primeros en el mundo, no solo en la India. Los primeros y los pioneros en mantener una orden de monjas, de mujeres renunciantes, ascetas, es mejor en el contexto jainista. Ininterrumpidamente, así como la orden femenina en el budismo se truncó y solo ha revivido gracias a su perdurancia en Extremo Oriente, en India la jainista siempre ha existido y siempre ha triplicado, al parecer, el número de monjas al número de monjes. Por lo tanto, el peso que de la orden femenina de renunciantes es muy grande. Al parecer, las mujeres en la India encontraron en el jainismo, en la orden jaina, un camino de liberación o de progresión espiritual que quizás otras tradiciones no se lo dejaban tan claro. Al mismo tiempo, yo tengo serias sospechas de que las ideas tan importantes en todas las tradiciones de la India, como el
karma y el samsara, es decir, la acción y su consecuencia, la transmigración en un ciclo infinito de renacimientos, no es que el copyright lo tenga el jainismo, pero tiene una clarísima impronta jainista en la formulación tradicional de la época axial de las ideas de karma y samsara, que comparte con budismo, con los sabios de las Upanishads, o sea, del Vedanta, con muchas otras tradiciones. Pero dado el arcaísmo, si se quiere, del jainismo en algunos de estos aspectos, que no me dará tiempo hoy, obviamente, entrar, tengo bastantes sospechas, y no soy el único, en que buena parte de estas formulaciones las debemos al jainismo. Y también son los primeros antes que el budismo. Yo he escrito mucho sobre el budismo y doy clases sobre budismo y quizás hoy en día es más mi especialidad. Pero como no soy budista ni jainista, puedo tener, no diré una objetividad o una equidistancia, porque eso es imposible, pero sí puedo entender muchos aspectos del budismo, de cuál es, de dónde proceden o cómo se han ido desarrollando a nivel de la historia de las religiones, y ahí la importancia del jainismo vuelve a ser importante. Ellos son los primeros en hacer una crítica bastante contundente al sistema brahmánico, al sistema sacrificial que exigía el sacrificio de animales. La vaca no era sagrada hace 2500 años, ni siquiera hace 2000 y ni siquiera hace 1500 casi. Es cuando empieza la sacralidad animal. Los primeros en oponerse al sacrificio animal, al derramamiento de sangre para ofrendar a una divinidad, son los jainas, y rápidamente los baudas, los budistas, tomarán esa misma idea. Y son también los primeros en criticar el sistema jerárquico de varnas, que aquí solemos mal traducir por castas. Yo tengo otro tocho de libros sobre las castas. Sería de clases sociorrituales, es más apropiado. Pues son los primeros, los budistas también se apuntarán a esa crítica, y de hecho esa crítica a la ideología brahmánica, a la autoridad de los brahmanes y del Veda, será la que hará del jainismo y del budismo, desde el punto de vista brahmánico, tradiciones disidentes, heterodoxas, y de ahí que con los siglos, con el paso de los siglos, irán adquiriendo personalidad e identidad propia. No solo estas ideas le deben al jainismo, sino que algunas ideas muy importantes del budismo o del hinduismo también proceden. Hay esto es un templo muy conocido en India, donde aquí hay toda una serie de jinas. Ahora explicaré lo que es un jina. Claramente el nombre de jaina, del jainismo, son los seguidores de los jinas. Son como los budas, para entendernos así de entrada. Y la idea de que hay 24 jinas que predican una misma verdad, una misma doctrina, será plagiada literalmente por los budistas, hablando de una serie de budas anteriores a Gautama Siddhartha y otros que vendrán en el futuro. Incluso la idea de avatar en sánscrito del hinduismo, que aparece por primera vez en la Bhagavad Gita hace unos 2200 años, la idea de que lo divino se manifiesta en este mundo para restablecer el orden, esa idea también es heredera de esa noción de una cadena de maestros iluminados o despiertos que van predicando una misma verdad en aquel periodo cósmico que les ha tocado vivir. De ahí que los tirtánkaras o jinas, que es como se les llama, sean idénticos unos a otros porque predican lo mismo. Bueno, casi que para los que no sepáis nada, no sé, yo parto de este punto de vista, a lo mejor ahora luego me acribilláis a preguntas técnicas, pero casi siempre he hablado muchas veces sobre jainismo, y pocas veces hay un buen conocimiento del jainismo. Pero yo siempre digo, para ilustrar grosso modo de qué va esta religión y de qué va en la actualidad, hay una figura que lo ejemplifica perfectamente, y esa sí es muy conocida. Aunque técnicamente no es del todo un jaina, un jainista, este hombre, que todos conocéis porque es icónico, la figura de Gandhi, es el mejor exponente
Su madre sí que era jaina, su padre era vishnuista. Gandhi es muy complejo, es una figura en contexto colonial, está influenciado también por el sufismo, por el cristianismo, por la teosofía, por muchos vectores confluyen en esta figura, pero quizás el más importante de todos, y sé muy bien lo que estoy diciendo, es el jainismo. No en vano, Gandhi era de Gujarat, que es una región donde el jainismo es la única región de toda la India donde el jainismo llegó a gobernar en el siglo XIII o XII, y por tanto la impronta del jainismo en esa zona de la India occidental ha sido y sigue siendo muy grande. Los valores que Gandhi encarna del ascetismo, de la austeridad, de la continencia, de la no violencia absoluta, esos son los valores del jainismo. Son valores de la India, pero cuya mejor expresión histórica la encontramos en el jainismo, y en el siglo XX la hallamos en Gandhi, muy influenciado directamente. De hecho, en su autobiografía, el único maestro espiritual que él reconoce como propio es Rajachandra Raj Vijay, que murió muy joven y era un jaina. Y él lo dice, sí, he conocido a cantidad de hombres santos, a personalidades. El único maestro que considero mi gurú, no lo dicen estos términos, pero es este maestro jaina, jainista, de finales del siglo XIX. Por lo tanto, los jainistas, vuelvo a insistir, han sido decisivos en que una serie de valores, empezando valores índicos que comparte la India y las tradiciones de origen índico, hayan sido vehiculados históricamente o en sus propios diálogos con las otras tradiciones. Me refiero, por supuesto, a la no violencia, a la ahimsa, que es un rasgo distintivo de la moral del sur de Asia, de la India. A ver, que esto se ha ido. Bueno, es igual. Ah, no, aquí está, se me ha ido a mí aquí. El vegetarianismo, que me parece que Javier ya todos los jainistas, todos, los 5 millones, bueno, que yo sepa, conozco bastantes, aunque no sean practicantes de la religión, que hayan nacido de padre y madre jainas, pero luego sean businessmen, muchos editores de la India lo son, y yo los conozco y son todos invariablemente vegetarianos, incluso más parecido a lo que aquí hoy en día llamamos veganos. Es decir, que incluso hay una serie de alimentos que no los consumen. Y son los abanderados, también el jainismo, de una praxis, una práctica que es la que caracteriza a su religión, que solemos traducir por ascetismo. De ahí que digo que es un poco el reverso de la charla que hemos tenido antes, que era la inmanencia pura, la sabiduría japonesa del estar. El jainismo es lo ultramundano vía las cesis, no vía la meditación, como escogerá el budismo, sino vía las cesis. La palabra sánscrita para ascetismo, bueno, en castellano es un poco irónica, porque es tapas, como las tapitas. Y cuando precisamente la expresión máxima de las cesis india y jainista en particular es el ayuno. No es tanto la mortificación, las cesis, como la privación. Y el ayuno, que Gandhi, ya recordáis, él ya lo utilizaba luego políticamente, la no violencia o sus ayunos a la muerte, pero ¿por qué? Porque tienen una larguísima experiencia en ayunar. Tienen 400 tipos de ayunos diferentes. Bueno, esos valores típicos de no violencia, ascetismo, vegetarianismo o praxis son impensables en la India de hoy. Cualquiera que haya viajado a la India sabrá la importancia que tienen estas cuestiones sin la aportación jainista. Y para continuar, ya no es que quiera hacer apología del jainismo, pero quiero resituarlo en su debido lugar y hacer justicia con esta tradición. Son claves y han sido claves en el arte
arte. Por ejemplo, esto es el monasterio, el templo de Dilwara en Rajasthan, Mount Abu. Si alguien va al norte de India, no puede dejar de visitar este templo del siglo XIII, que es quizás la máxima maravilla de la arquitectura de la India del norte. El sur es distinta. Claves, no voy a entrar, en mi libro hablo mucho de la importancia del jainismo en la literatura, en la lengua. Muchos desarrollos lingüísticos, muchas lenguas de la India serían incomprensibles sin los sabios, sin los maestros jainistas que han transmitido las ciencias de la gramática y distintos saberes. Además, a nivel filosófico y práctico, es un sistema muy coherente. Sorprende la unidad. Quizás al haber sido siempre más o menos minoritario, no tiene esta gama de formas como tiene el budismo, que tenemos el Theravada y el Mahayana y el Vajrayana, y dentro de cada uno están todo el día a la greña y peleándose y discutiendo. El jainismo es claramente más compacto. Sí que hay dos grandes grupos que no se llevan muy bien entre sí, como suele pasar entre hermanos, pero hay bastante coherencia y tiene dos mensajes, a mi entender, importantes para el día de hoy, aunque mi clase, le llamo clase, esta charla, va a ser más bien histórica. Sí quiero destacar que no estamos hablando solo del pasado, sino que hay mensajes típicamente jainistas que los podemos incorporar. Hay uno que para mí es el más sutil, que se llama An-Ekantavada, la doctrina del no absolutismo, extremadamente sofisticada y requiere una lógica particular. En mi libro hablo mucho, no voy a hablar aquí de esto, de An-Ekantavada, pero es el reconocimiento de la validez del otro, es el no absolutizar el propio punto de vista, y la otra gran aportación jainista al día de hoy es la no violencia, la doctrina de la ahimsa, que es quizás la no violencia. Jaina ha vehiculado sus formas clásicas y tradicionales e históricas hasta el día de hoy. Es importante en el arte, en la filosofía, en la praxis cotidiana, en cantidad de aspectos está impregnada la ahimsa. Esto era la introducción, ahora iba a hablar de la historia del jainismo. Bueno, con eso ya os he dado muchos elementos, casi que me podría evitar, lo voy a ir muy rápido, no voy a hacer la historia del jainismo, pero sí un poco me parece interesante hablar de los orígenes, sobre todo los que estáis familiarizados con el budismo, que es cuando habréis oído hablar, que a mí me sabe mal que solo se hable del jainismo en el siglo V antes de nuestra era y no se hable luego de los desarrollos muy interesantes. Quizás tenga menos peso, obviamente, que el budismo, pero no es solo la hermana pobre del brahmanismo, hinduismo y el budismo. Lo importante a entender de sus orígenes, y aquí ya entro en la historia, es que nadie funda el jainismo. Nadie. No tenemos de hecho, muy pocas religiones son fundadas por alguien. Suelen ser los sucesores que en retrospectiva dicen, sí, Lao Tse, sí, Jesucristo, sí, el Buda. El Buda se acerca un poco más a eso. Pero desde luego el jainismo para nada. Presuponen además que la historia es cíclica, bueno, esto es muy índico, y eterna. Por lo tanto, se vuelven a repetir en los distintos ciclos cósmicos una cadena de 24 jinas, esos que salen todavía en la foto de ahí. Aquí os pongo otra. Este es uno, este en concreto es el 22º, pero en realidad da igual, son todos idénticos, porque todos han tenido una misma vida que les ha conducido a un mismo despertar bajo unas mismas condiciones y predican una misma verdad. Por lo tanto, si uno no va detrás de la escultura a ver qué nombre pone, es difícil. Hay algún emblema que lo puede caracterizar. El universo es increado, y aquí el jainismo comparte una vez más con el budismo esa posición claramente
teísta, no hay un ser supremo que ponga en marcha, mantenga o algún día destruya este universo. Funciona por sus propias leyes muy mecanicistas, una de ellas la del karma, pero no solo, incluso el azar forma parte de las leyes del universo. Por lo tanto, hay un universo increado y una cosmología claramente ateísta, que no identifico yo con ateo, y luego me entenderéis por qué. Y aparecen estos 24 jinas en los ciclos. Jina quiere decir vencedor, aquel que vence el yo. Esto ha salido, es un recurrente, creo, en todas estas charlas y estos días, al que vence los apegos, el que vence la avidez, el que vence las actitudes enganchadas, adictivas, apegadas, etc. El 22º es Nemi. Los primeros son todos mitológicos. Quizás este podría tener alguna historicidad. Y los dos últimos sí que hay consenso en que Parshva, que es el 23º, y le protege, si alguien conoce la iconografía del Buda, después de despertar la reconocerá, le protege una cobra de múltiples cabezas y él está sentado en meditación bajo un árbol. Por lo tanto, que cada uno piense lo que quiera. Pero es iconografía compartida, es claramente el arquetipo del sabio que medita bajo el árbol y es protegido por un ofidio de múltiples cabezas que se puede leer en términos psicológicos, son los propios instintos, pasiones, etc. Bueno, Parshva probablemente fue un personaje histórico, pero el 24º y último jina, Mahavir, el gran héroe, que es como se llama, bueno, no se llama así, él se llamaba Vardhamana, pero igual que el Buda, que se llamaba Siddhartha Gautama, lo conocemos como el despierto, el Buddha, al Jina lo conocemos como el gran héroe, Mahavir, el 24º, que es un poco anterior, este claramente es un personaje histórico, un poco anterior a Gautama Siddhartha, el Buda. Debe ser de unas décadas antes. Por lo tanto, los jainistas o los jainas, como dicen ellos, son los seguidores de los jinas. Y los jinas a veces se les llama tirtánkaras, es otro nombre muy común, quien esté familiarizado con las tradiciones de la India, que significa el que hace el vado, el tirta, que es un lugar sagrado, normalmente en un vado de río, y el tirtánkara, el kar, como karma, es hacer, es actuar. Es muy parecida a la latina pontifex, el que traza el puente, el maestro o el líder que nos muestra el camino que cruzar, para cruzar el vado de la ignorancia a la liberación. Por lo tanto, estos jinas o tirtánkaras son los que redescubren en cada época cósmica que les toca vivir estos principios, realizan la senda y la comunican, crean una comunidad, lo que los jainas llaman un sangha, que por cierto también los budistas llaman un sangha. Pero resituemos bien, no es que quiera decir que los budistas plagian a los jainistas, pero porque son nombres compartidos, pero sí que hay que tener bien claro que el jainismo es anterior al budismo y de hecho el jina, que aquí os lo pongo, Mahavir, se dice la tradición que ya nace hijo de padre y madre jainas. Por lo tanto, el jainismo ya estaba establecido, era una orden ascética de antiguos yogis. Solo hay dos iconografías, el budismo desarrollará muchas más. Al Buda lo conocemos, una de ellas es esta, en Dhyana Mudra, en posición de meditación. El jainismo solo tiene dos posibles, el jina meditando o la anterior, que es el jina de pie, haciendo ascesis, haciendo tapas, dhyana o tapas. No hay otras. El budismo tendrá abhaya, o el Buda predicando, o el Buda estirado, tiene más una iconografía más rica, ¿no? El jainismo solo tiene estas dos. La vida de Mahavir, os la voy a contar muy breve, la leyenda de Mahavir, porque creo que es interesante para los que estéis familiarizados con el budismo o para los que os interese el fenómeno religioso en general. Dicen que es hijo de una
una familia noble del norte de India, sur Nepal, y su madre tiene una serie de sueños auspiciosos de que un ser excepcional va a nacer. Y nace el niño y crece en palacio, esto es la leyenda, crece en palacio y ya demuestra grandes aptitudes. Y cuando ya ha cumplido con sus deberes de todo indio, hindú, de casarse y de tener descendencia, decide renunciar a la vida de palacio y parte a la búsqueda espiritual y se une con otros yogis y ascetas y sabios y experimenta distintos caminos hasta que un día bajo un árbol, una higuera sagrada, en lo que hoy día llamamos el estado de Bihar, en el norte de India, despierta a la realidad tal cual es. Y se quedará un tiempo allí hasta que organiza una asamblea, una sangha o un sangha de seguidores humanos y no humanos, también los animales, los jainistas con su amor por la no violencia, siempre incluyen rápidamente a otros seres vivos en su iconografía y en sus mitos. Y después de estar predicando durante varias décadas, durante 40 años o algo así, pues la doctrina jainista, como habían hecho sus 23 predecesores prehistóricos, pues al final muere ya como un anciano pacíficamente en lo alto de una montaña, pues a lo mejor alrededor de 80 años tiene Mahavir. Bueno, cualquiera que conozca un poco la historia del Buda dirá, bueno, pero esto es idéntico, son idénticas. Luego, yo en el libro ya explico cuáles son los pequeños matices, pero claramente, y es muy importante, no tomar ni la vida del Buda ni la vida de Mahavir como recuentos biográficos. Son recuentos hagiográficos, legendarios, que sirven para entender la doctrina, la práctica, para entender los principios fundamentales del jainismo o del budismo en un croquis de una figura emblemática, de un arquetipo que les pueda servir. Por lo tanto, hay que tener siempre, yo siempre lo advierto en muchas casos, es que el Buda estaba en palacio. Oigan, no tenemos ni idea de si el Buda estaba en palacio. Y si sabemos que Mahavir también estaba en palacio, pues bueno, aquí me suena que estamos ante un arquetipo. Nada nos impide pensar, sin embargo, que tiene un nacimiento no en la clásica familia sacerdotal, sino en otro tipo de familias, en este caso de la nobleza, que debe ser una nobleza de segunda categoría. Luego los peregrinos chinos y la historia del budismo engrandecerá el palacio en el cual estaba Gautama o en el cual estaba Mahavir, porque cuantos más riquezas se tiene, más espectacular es la renuncia a todo eso. Si uno no tiene nada y vive en una chabola, pues no es muy meritorio renunciar a todo eso. Bueno, dicen, y además si tenemos en cuenta que el Buda, como bien recuenta su leyenda, practica 5 años el ascetismo, el tapas. Bueno, pues que cada uno piense para luego precisamente descartar la solución claramente jaina, y claramente yo pienso que habría mucho más vínculo de lo que luego los recuentos budistas han resaltado, pero claramente practica la vía estética y él propone su camino medio precisamente en términos de praxis, no a nivel de filosofía. A nivel de filosofía es entre el eternalismo, como decía Javier esta mañana, el eternalismo y el materialismo, y se mantiene en medio. A nivel de praxis es entre el hedonismo de palacio y el ascetismo de ¿quién? De lo que él ha practicado junto a los jainas. Una de las diferencias es que Mahavir nace, como se llamaban en la época, a los jainas no se llamaban jainistas, se llamaban nirgrantas, sin lazos, los desligados, los desapegados. Y este es el punto que hay que retener de esta tradición, este aspecto austérico. Y él simplemente sería el último coordinador de los grupos dispersos de ascetas, de yogis, y creó un movimiento que genéricamente llamamos shramánico. Yo me quería enrollar bastante en estos movimientos shramánicos porque son los que comparten budismo y jainismo, lo que voy a hacerlo muy brevemente para no extenderme demasiado. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Alguien veo que se duerme por ahí, pasa nada, es meditación.
Bueno, en la antigua India, en la época axial, esto es un término un poco desprestigiado, pero da igual, nos sirve para otra charla, yo no lo utilizo, en otras sí lo utilizo, son esas transformaciones que de los siglos 7, 6, 5, 4, antes de la era común, tienen lugar en China, en India, en Grecia, en el Próximo Oriente, y una serie de transformaciones muy importantes. Y ahí India es pionera y va bastante en vanguardia en esta serie de transformaciones, lo que Karen Armstrong llama la gran transformación, donde una serie de individuos, muy importante para entender el budismo, el jainismo, el yoga, no sé si aquí debe haber alguien que practique yoga, pues están muy hermanadas estas tradiciones. Una serie de individuos renuncian a los formalismos de la religión pública, hacer esas ofrendas a los dioses para que porten lluvia o buena cosecha o para que la reina tenga descendencia, como era la religiosidad en la mayoría de sociedades neolíticas y posteriores, bueno, pues antes de ese periodo. Renuncian a los formalismos de esa religión pública y la familiar, que todavía perdura en la India de hoy. Los rituales que se hacen en muchos hogares de la India tienen 3.000 o 3.500 años de antigüedad. Los públicos no, esos han desaparecido, en parte porque esta serie de individuos empiezan a cuestionar el impresionante aparato sacrificial de la antigua India, de la India védica, los rituales, los grandes sacrificios que a veces exigían años. Habían sacrificios que duraban años, que se sacrificaban 400 caballos, que requerían la presencia de recitadores en sánscrito que se ecualizaran perfectamente con los astros, con la entonación, una meticulosidad ritual que no ha tenido parangón en ningún. Quizás por ese impresionante aparato védico, algunos individuos sienten la necesidad de no romper con eso, pero interiorizarlo. Y entonces empiezan a sustituir el fuego al cual se lanza la ofrenda, normalmente animal, por el fuego interior, que le suelen llamar pranayama. La respiración pasa a ser el combustible. Y ya no se sacrifican, por supuesto, animales, caballos, cabras, sino que se sacrifican a sí mismos, al yo. Esa es la gran ofrenda que se realiza. Y ya no esas ofrendas o esa ofrenda no se hace a una divinidad trascendente o a los dioses que portarán tales resultados, sino a la divinidad inmanente o ausente, que es más bien el caso del budismo y del jainismo, es ausente. Sin embargo, el jainismo, a diferencia del budismo, como sí reconoce un espíritu, hoy en día muchos jainas gustan decir la divinidad inmanente, aunque no reconozcan lo divino. Y en lugar de que los beneficios sean terrenales, lo que buscan estos individuos y estos nuevos grupos son metas más abstractas, la inmortalidad, la liberación, lo que en la India llaman nirvana, moksha, mukti, kaivalya, apavarga. Bueno, y en otros lugares le llamarán apeiron, Yahvé, el ser, Allah. Luego, bueno, estoy mezclando épocas, sí, pero para que se entienda, deja de enfocarse en la cosa pública o la cosa social para ser algo más interno. Renuncian al mundo familiar, político, social, económico, al engranaje. De hecho, muchos renunciantes todavía hoy en la India, los sadhus, que se ponen con cenizas, algunos los ven con tirabuzones, son esta misma idiosincrasia. Muchos de ellos hacen su propio ritual funerario antes de pasar al estatus de renunciante. Mueren como actores sociales y entran en una orden para
paralela, que eso es lo que organizan los shramanas, estos que significa esforzado, estos budistas y jainas y otros grupos y yogis de esos siglos, forman un grupo iniciático, se entra por una iniciación, por una diksha, y que queda bien ilustrada por el cambio de nombre. Una vez uno entra en la orden, abandona su nombre civil y se le impone, todavía se hace así en la mayoría de grupos, un nombre iniciático, y despliegan una serie de marcas sectarias, unas formas de vestir, unas formas de raparse el cabello o de no rapárselo. Los budistas se lo rapan, los jainas se lo arrancan, mientras que los shivaístas se lo dejan crecer. O unos llevan unas marcas hoy en día en la frente y cenizas y un punto y una V. Bueno, no voy a entrar en todo eso, pero son los grupos religiosos que tienen cada uno sus formas de identificarse y viven de la mendicidad diaria de los laicos, de la gente que les dona y les están agradecidos en donar, porque en la India dar a un hombre o una mujer santos es reporta beneficio kármico, y eso hay que entenderlo muy bien para incluso entender cómo es que han sobrevivido estas órdenes improductivas que tienen que mendigar cada día. Pues es el dador quien agradece a la asceta, al monje, a la monja, al sadhu, haber sido receptáculo de su donación, porque eso le reporta mérito kármico, y de ahí que los reyes y los grandes comerciantes hayan hecho donaciones a las órdenes, construyendo stupas o monasterios o templos, porque le reportan a ellos mérito kármico y prestigio social, nunca hay que olvidar. Estos renunciantes de la antigua India, y digo, estoy incluyendo no solo a los jainas, a los budistas, a muchos de las Upanishads, al yoga, comparten una ética y una praxis que se fundamenta en 5 votos, que los encontramos en las Upanishads, en el yoga. El primero de ellos, y ese es el más sorprendente, los otros son un poco más universales, pero el primero es ahimsa, la no violencia, que significa también su opuesto, el cultivo de la benevolencia, del amor, de la compasión. No solo es una prohibición negativa. De hecho, nunca son prohibiciones en la India, son recomendaciones. Otro es aparigraha, la renuncia a las posesiones, no tienen nada. De hecho, muchos, y los jainas en la antigüedad, iban completamente desnudos. Los famosos gimnosofistas que se encuentran en las tropas de Alejandro cuando llega a la India, los filósofos desnudos, con toda probabilidad, aunque esto no está del todo probado, fueran ascetas jainistas, que iban totalmente desnudos. La honestidad, la veracidad. Quizás el que hay más diferencia interpretativa es brahmacharya, que para algunos es una sexualidad apropiada, en el caso de los jainas es el desnudismo absoluto. Y estos grupos, unos seguirán prácticas más basadas en el tapas, en las ascesis, los jainistas claramente, otros seguirán prácticas más meditativas, claramente es la solución budista, y pronto se les van a unir, que hoy en día son los mayoritarios, los que introducen la vía del amor, de la devoción, la vía de la bhakti, de la entrega transpersonal a lo divino. En esa época axial solo asoman la cabeza, van a ser más preponderantes con la Bhagavad Gita y toda la tradición hindú posterior. Esto es un grupo de renunciantes, de monjas, jainistas. Esto no es en época de COVID, este tapabocas que llevan, lo llevan ciertos grupos jainas de forma permanente. Es un símbolo de su dedicación a la no violencia, a no herir a los seres invisibles de los aires. No es, como se dice vulgarmente, para no tragarse un mosquito accidentalmente. Es un símbolo como la escobilla que llevan, bueno, aquí no la veo, pero alguno la llevará, o el bolso. En el caso de las monjas de este grupo se les permite llevar túnicas, hay otros que van desnudos, etcétera. De hecho, estamos asistiendo, y me he extendido un poco más en esto, porque es importantísimo en la historia de las religiones, con estos grupos de la antigua India y los jainas a la cabeza, nace el monaquismo.
nace el monasticismo. Son los primeros grupos monásticos de los cuales tenemos noticia. Y luego eso, en algunas tradiciones, será muy importante. No es que venga directamente de la India, aunque vía budismo, el monaquismo cristiano, los primeros padres del desierto, me gustaría que se estudiase mejor los vínculos. Es más vía maniqueísmo, pero ahí hay unos diálogos bastante interesantes. Grosso modo, dentro de estos renunciantes de la India, estoy dando aquí una charla de antigua historia de las religiones de la India, pero así podéis ubicar en un esquema mental, para luego, si queréis, desubicar, cuando venga otra persona y os diga lo contrario, pero ubicar los distintos movimientos. Grosso modo, hay las corrientes brahmánicas que se fundamentan en las Upanishads y en los Vedas, tienen gran respeto, aunque a veces no les hacen mucho caso, y que darán forma a la filosofía Vedanta. Esa es una gran corriente muy importante, espina dorsal o en inglés mainstream, de lo que llamamos hinduismo, que es extremadamente ecléctico. Casi que hay más religiones dentro del hinduismo que fuera. Es un antropólogo lo definía así, o sea, dentro de lo que llamamos hinduismo cabe todo tipo de expresiones religiosas, rituales, etc. Y junto a las tradiciones brahmánicas tenemos estas que llamo shramánicas, que son el budismo y el jainismo. Habían otras que han desaparecido, pero son las únicas que han llegado hasta nuestros días. Y luego hay algunos grupos que están in between, que se diría en inglés, que ni uno ni lo otro. Y uno de ellos es muy importante y muy conocido en la actualidad porque se llama yoga. La tradición filosófica, no la praxis del yoga, la tradición filosófica, yoga y Patanjali, y los Yoga Sutras y todo lo que de él se deriva, que se sostiene en la filosofía Samkhya, están in between. No rechazan la autoridad védica y brahmánica, por lo tanto luego serán incluidos, apropiados rápidamente por la tradición brahmánica, pero en realidad no les hacen ni caso, ni tienen ninguna importancia. De hecho, el Samkhya y el yoga están mucho más próximos al jainismo que a cualquier otro sistema indio. Y estos shrámanas y otros grupos antiguos, la autoridad ya no está en una tradición textual revelada que se va transmitiendo por las familias sacerdotales brahmánicas. El Veda, eso es precisamente lo que descartan, sino la autoridad está en la experiencia del yogi, del sabio, del maestro, del despierto, del jina, del tirthankara, y es su experiencia la que valida el linaje de los seguidores suyos, y se contraponen a ese aparato ritualista, sacrificial, brahmánico, etc. Insisto, en su origen a los jainas les llamaban nirgrantas. Los textos budistas en Pali les llaman nigantas. El Pali y el sánscrito están muy próximos. Y a Mahavir, en castellano no suena muy bien, pero ya me entenderéis, le llaman Niganta Nataputa. Ese es el nombre que recibe. Si alguien está familiarizado con el canon Pali, dirá, pues este aparece muchas veces, como rival, obviamente. Y los nigantas, que es el grupo que tiene mayor presencia en los textos budistas antiguos, porque los budistas se tienen que abrir paso entre estos grupos de shrámanas, entre ellos los nirgrantas ya muy establecidos, pues los tienen que criticar más, mientras que a la inversa no sucede. Los textos más antiguos del jainismo ni mencionan a los budistas. ¿Por qué? Porque no existían todavía. Eso prueba. Luego sí, luego los criticarán y dirán, el camino medio, esto es una camita blanda, un poco de sueño y la liberación, mientras que los otros criticarán a los jainistas su exceso de ascesis y cosas ultramundanas, etc. Bueno, dos apuntes, ya que estamos entrando en la última parte, dos apuntes de la filosofía, de la doctrina jainista. Yo sé que esto a veces es muy necesario aquí para entender. En la India es más importante lo que hacen que no lo que piensen o lo que dicen, ¿no? Aquí, bueno, hay un filósofo muy importante,
que no os hablaré, Umasvati, bueno, este es el quien pone los principios del jainismo en un sutra, en un texto, el Tattvarta Sutra, que es el texto esencial de la dogmática jaina, aceptado por las distintas corrientes. Es el primer texto jaina en sánscrito, además, debe ser del siglo II, del siglo III después. Y él, como Patanjali hace con los Yoga Sutras, o como otros hacen en la tradición india, siempre hay un sutra principal y luego hay una exégesis sobre ese texto raíz. Y los jainas, a diferencia, y por eso digo que no despiertan gran simpatía entre a veces los mundos sofisticados, el mundo académico o espiritual, porque son claramente dualistas y realistas, casi que tienen un realismo de sentido común. Este mundo existe y la materia existe, a diferencia del Vedanta o de algunas escuelas del budismo, que este mundo lo miran con una perspectiva distinta. Y el dualismo se manifiesta en dos principios esenciales, ajiva y jiva. Ajiva es la negación, como en sánscrito la A al principio, como en castellano a veces es la negación de la palabra. Ajiva es lo no espiritual, lo inanimado. Básicamente es el espacio, el tiempo y la materia. Aquí os pongo una representación del cosmos, una representación tradicional. Nada, es bonita, simplemente para ilustrar. Fijaos que tiene la forma que luego adoptaron los jainas en su emblema. Eso es el Loka Purusha, el ser cósmico, la materia, y aquí los distintos planos donde transmigran. El otro principio, el principio complementario de lo no espiritual, que es el jiva, es lo espiritual, el alma, el espíritu. Es muy interesante, y este es el punto clave del jainismo, y de ahí la no violencia jainista. Jiva, lo espiritual, significa literalmente vida. Por lo tanto, equiparan una vida a un espíritu. Todo tiene vida, todo es espiritual. Hablan de infinidad de mónadas espirituales, un poco como Leibniz, su posición. No les gusta lo uno, lo absoluto. Ellos prefieren ver los seres individuales, las gotas. Ayer Mardía hablaba del océano y de las gotas. Los jainistas apuestan claramente por las gotas, no les importa el océano. Pero cada gota, cada vida es divina en sí misma. Por eso su ateísmo cosmológico debería cualificarse, porque sí que aceptan un principio espiritual que insufla todo ser vivo. Y que son esencialmente idénticas, aunque en esta existencia actual, pues este jiva que está hablando tenga una conciencia más despierta, se le supone, que el de una hormiga que está cruzando por aquí, que es otro jiva atrapado en ajiva, en un cuerpo, en una materia. Esa es la ligazón entre uno y otro, y que en esta existencia está en una forma baja o densa o oscura, porque ¿qué es lo que caracteriza a la mónada espiritual? La conciencia. Este es hay otros aspectos, pero el esencial es conciencia. Por lo tanto, el mundo, el samsara, está lleno de espíritus, de seres vivos, con conciencia más o menos despierta. Clarísimamente aquí el paralelismo es con la filosofía Samkhya, si alguien está familiarizado, de Prakriti y Purusha. Es prácticamente lo mismo en términos jainas, jiva y ajiva, J-I-V-A, se escribe jiva y ajiva. Por tanto, todo ser vivo es una asociación de jiva y ajiva. ¿Y cómo se asocian? ¿Cuál es el nexo entre el espíritu y la materia? El karma, la acción. La acción cometida bajo el signo de la ignorancia. Aquí estamos cerca del budismo, pero muy distinto del budismo y una cosa única del jainismo en todas las tradiciones de la India, la cual no puedo entrar aquí, es que ellos consideran que el karma es materia. Es como un polvo cósmico interestelar que pulula por aquí, y cuando yo hago una acción violenta, se infiltra en mi
en el cuerpo. De ahí que la praxis, ahora entro, sea quemar ese karma, literalmente quemarlo. ¿Cómo? Con las cesis, no meditando, desidentificándose del actor, que sería la solución budista, sino quemando el lastre de materia kármica que llevamos arrastrando vida tras vida. Claramente, eso lo han estudiado los expertos, esto es un rastro muy arcaico, esa concepción y único del jainismo materialista del karma, que no tiene nada que ver con la budista o con la hindú o brahmánico hindú. Esa asociación de materia y espíritu es sin comienzo. El samsara, estamos aquí como el hámster pedaleando en la rueda y no nos enteramos. Y hay una serie de encarnaciones, las 4, las vásticas, ¿os acordáis? Encarnaciones divinas que son jivas, momentáneamente en una situación bastante paradisíaca, pero que tendrán que volver a encarnar. Y la manera de cortar con el ciclo, que es la aspiración de todas las tradiciones índicas, solo se puede conseguir desde el plano humano, el único donde uno sufre lo suficiente como para querer embarcarse en la senda espiritual. Si uno está en un paraíso divino, no tiene ninguna ganas de perderlo. Por lo tanto, los seres divinos, los devas, no pueden practicar el tapas, no pueden ni quieren. Pero luego hay las encarnaciones humanas, que es la soteriológicamente relevante, es el plano desde el cual sí podemos aspirar a romper con el ciclo. Y luego hay las animales, que a diferencia de otras tradiciones que no consideran que los animales tengan alma o espíritu, o incluso los budistas sí que lo consideran, pero no incluyen las plantas. Los jainistas sí incluyen las plantas. Y luego hay un cuarto tipo de ser vivo, que son las encarnaciones de un sentido, endrilla, de un solo sentido, que son las brisas de los aires, las motas de polvo, las llamas de fuego. Por lo tanto, al final prácticamente no queda nada que no sea un ser vivo con el potencial de la liberación. De ahí, insisto, que el bozal que lleva, este es un gran maestro, Mahaprajna, con su Mujapati, sea un símbolo del no querer dañar. La práctica jainista no solo es una forma de autocontrol, que lo es, como para los hindúes o los budistas, sino que está ligada a una comprensión naturalista del mundo que nos rodea, ¿no? De la realidad y de los seres vivos. Todo posee alma, todo es animismo puro. Es una concepción más chamánica casi que otra cosa. Es todo ser vivo. En esta existencia, bueno, da la casualidad que hay disparidades, pero por la noción de que el karma porta una nueva existencia, una nueva encarnación, todos hemos sido, y así lo dicen los sutras, todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija del resto de seres vivos, y el amigo y el enemigo, y todos hemos sido un ser divino, un ser de un solo sentido, un ser humano, etcétera, etcétera. Todos estamos hermanados y tenemos el potencial de la liberación. Ya veo que Javier se me acerca sigilosamente, es de jiva, pero ya voy acabando. A ver, sí, que tenemos 5 minutos para hablar un poco del camino de purificación, que se trata de detener que se infiltre más materia, de ahí que la praxis, este es en el sur de India, la praxis del jina en tapas, es para evitar que nos ate ese karma y para extinguir, rechazar y extinguir el karma ya acumulado. Tapas, literalmente, que traducimos por el ascetismo, significa ardor espiritual, recalentamiento interior. Los jainas lo utilizan al pie de la letra. Se trata de generar ese ardor vía la privación, y casi que la meta es la ataraxia, la inacción absoluta es la mejor manera para
restaurar al jiva en su prístina conciencia, desapegado, discernir. Es como el yoga, igualmente. No se trata de unión. En el yoga de Patanjali se trata de discernir, que precisamente la conciencia, que es el jiva, ya le llaman purusha, no es lo mismo que la mente, que es materia y forma parte del cuerpo. Esta es la máxima que casi todo el mundo confunde y nadie aprecia. Patanjali, el segundo aforismo, dice yoga chitta vritti nirodha. El yoga es la detención de los procesos mentales, y esa detención, ese discernimiento, que es lo que significa samkhya también, eso es lo que permite morar en la prístina solitud es la palabra, de esa gota, de ese jiva. De ahí que la meta para el jainismo y para el yoga sea kaivalya. Kaivalya quiere decir solitud, unicidad, lo único. Y el estado máximo de sabiduría es el que va a la jnana, la sabiduría única. También le llaman mukti, también le llaman moksha. Y de ahí que la imagen que representa ese desapego y esa ya ruptura entre el jiva y el ajiva, cuando el jiva mora en su solitud plena, bueno, esto es un yantra, una imagen que ilustra vía la ascesis, no vía la contemplación, como me hubiera gustado, en otra charla os hablaré de tradiciones más contemplativas, sino vía la ascesis. Bueno, no puedo entrar aquí, pero a lo mejor en alguna pregunta sale, no puedo entrar en las prácticas ascéticas más concretas y de qué se trata la praxis jaina, pero espero que con estas 4 pinceladas tengáis una idea más enfocada o no de lo que es el jainismo y lo que representa para la India. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Muy clara y muy contundente, ¿no? Muy aclaratoria tu explicación de lo que es el jainismo. Y tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Agustín. Siempre es un placer escucharte, y aunque ya has dicho que no va a dar tiempo, pero sí que me gustaría que comentaras alguna práctica, y sí me venía la idea que igual podía haber alguna similitud con alguna práctica budista, ya que le llamen tal. Creo que me estoy explicando. Si no Sí. Vale, muchas gracias. Vale. Mira, grosso modo, la praxis jainista que siguen, no ya tanto monjes y monjas, que hay 12.000, en cambio no son 5 millones que son, o 4 los que lo practiquen, es más que seguir una serie de reglas o pautas muy precisas, casi que sería una frase, imbuirse de valores ascéticos. Si uno sigue la vía que el sentido común le dice, esto es ascético para la tradición jaina, esto va en el buen camino, eso va en el camino del desapego, de la desposesión, de la trascendencia del yo y de la idea de ir quemando esas ligaciones. Es la mejor manera de detener el influjo, que no entre más materia kármica y empezar a precipitar la extinción de la materia que ya está adherida al jiva, ¿no? Pero hay que decir que los laicos, como los budistas, y aquí son iguales, y como la mayoría de laicos jainas, a lo que aspiran no es a la liberación. De hecho, el jainismo es bastante tajante de decir que desde hace 2000 años no se puede uno liberar en este mundo. Lo que pasa es que hay otras partes del cosmos. De lo que se trata es de un renacimiento celestial o un renacimiento como humano con clara inclinación monástica para entrar en la orden y desde ahí apuntar mejor a un renacimiento en otro continente del cosmos, no digo de aquí, donde sí puede haber algún jina predicando y alcanzar la liberación entonces, lo cual hace de que la no recompensa inmediata de la praxis sea realmente
más transpersonal, tiene su sentido. Los ascetas, los monjes y monjas, claramente son más estrictos y su praxis es prácticamente la misma, de ahí que hayan mantenido más vínculo entre la sección monástica del Sangha y la sección laica del Sangha que los budistas. Y por eso los budistas acabaron desapareciendo prácticamente de India, y suerte que se habían expandido por medio mundo, mientras que el jainismo se mantuvo en India. Para los laicos y laicas, y aquí tampoco es muy próximo al budismo, o la ahimsa, que es la praxis fundamental, se traduce básicamente en un vegetarianismo estricto, y de hecho tienen gradaciones de los seres, de los jivas. Seres móviles de más de 2 sentidos no se pueden matar. Y los de menos, que son todo el mundo vegetal, sí, pero con lágrimas en los ojos, que sí me lo dicen, mis amigos jainas. Una ensalada es un jiva, Agustín. Vale, ok, ya ni se plantean una gallina. Una ensalada es un ser vivo, de ahí que la práctica más común sea el ayuno. No violentar a seres, no solo es ascética y es tapas, sino es no violentar a los seres que tienen el mismo potencial que uno para la liberación, no en esta vida, claramente, si han nacido zanahoria, pero aritmética kármica es insondable, ¿no? Para los ascetas, para los monjes y monjas, la ahimsa es muchísimo más exagerada. No solo es el vegetarianismo, sino a veces es ir con una escobilla y barren y el asiento en el cual se van a sentar o la cama se van a estirar, o hasta los caminos intransitables, para no herir a los seres vivos. De hecho, esa práctica era común al budismo en sus orígenes, y los más que monjes o monjas eran errabundos. Los jainas lo han mantenido, los budistas tendieron al sedentarismo y a construir grandes monasterios, y ese aspecto no lo hicieron los jainas, pero luego lo revirtieron en el siglo XI y vuelven a ser, los monjes y monjas se pasan 40 años caminando. Y están 3 días aquí, luego van a otro lugar, y están 2 días, y los laicos les dan... me extiendo 2 minutos. La donación, lo que en sánscrito es dana, que también tiene el budismo, es importantísima sobre todo para la comunidad laica. Una es la donación a la sociedad, y básicamente aquí pensamos que los únicos caritativos en el mundo son los cristianos. No es cierto. Los jainas, que es una comunidad sociológicamente hablando muy rica, por otros motivos que si queréis luego os comento, muy rica. No es que todos sean muy ricos, pero es clarísimamente muy por encima del resto a nivel adquisitivo, porque son comerciantes, están todo el día donando. ¿A qué? A la construcción de templos, financiando peregrinaciones, iniciaciones de ascetas, estatuas, y con la construcción de escuelas, de hospitales para todo tipo de jivas. O sea, tienen hospitales veterinarios, por decirlo así, y que están en bastante mal estado, porque aquí nos han modernizado, pero si uno va a Nueva Delhi lo encontrará en Chandni Chowk, el templo Tirthankara, y al lado el Pancharappola, que es como llaman a los hospitales donde tienen cucarachas, palomas, que le falta una patita o tal, y los tienen allí. ¿Os acordáis de la famosa epidemia de las vacas locas? Hace unos años, no me acuerdo. Pues había un magnate de estos jainas, que era sobre todo en Inglaterra, ¿no? Decía, yo las compro todas, las pago, para que no las maten. Además, en la India, no solo para los jainas, la vaca tiene todo un sentido, ¿no? Estaba dispuesto, obviamente eso no era viable, y pobres vacas fueron sacrificadas, ¿no? Bueno, son este tipo de prácticas. Yo doy una visión muy antropológica, no estoy entrando en la alta espiritualidad jaina, pero así es como la enorme mayoría de jainistas viven su religión. Bueno. Pues muchas gracias, Agustín. No hay tiempo para más preguntas. Estamos en la 1. Aquí os pongo las 2 últimas imágenes. La veneración, la donación de alimentos diaria. Esto es un ayuno a la muerte final. Esto es una cosa... Bueno, basta. Bueno.